sobre la balsa de la Medusa de Géricault. Es un cuadro que se hace en 1818. Géricault sería como el más famoso, o a lo mejor el primero y más fuerte de los pintores románticos. El romanticismo es un movimiento que surge como respuesta al neoclásico. El neoclásico cree en la inteligencia, cree en la razón, en el juicio de las personas, y cree que a través de la inteligencia cualquier cosa se puede resolver, lo cual en la práctica resultó falso. Todos los proyectos de nación del siglo XIX básicamente estarían basados en eso. Tras severos fracasos por parte de varios proyectos así, empieza un grupo de artistas a dudar si es concebible apostarle tanto al juicio y a la razón pura para poder resolver las cosas, cuando no sería la razón lo mejor para resolver problemas, cuando en la naturaleza del hombre la razón se pierde justamente frente a un problema. Surgen nuestros vicios, surgen los miedos, y habría que tomar en cuenta eso, tomar en cuenta lo vulnerables que somos, lo tendientes a la corrupción, al miedo, a la cobardía, a muchas cosas. Dentro del movimiento romántico se separa en tres tipos diferentes. Está el grupo de Géricault, los decadentistas, también están los naturalistas y los simbolistas, ¿sí? Los últimos dos, la naturaleza, son aquellas personas que creen que el hombre no necesita imponerse, ya que lo único que perdura es la naturaleza misma. Las fuerzas de los tsunamis, los huracanes, los incendios, las avalanchas pueden más que la inteligencia del hombre, y el hombre finalmente es finito y muere. E incluso cuando muere, si se hace su monumento fúnebre, también ese se destruye, como se erosionaron las pirámides de Egipto, como se rompen los cementerios y las lápidas. Nada que el hombre haga durará para siempre, solo la naturaleza. Entonces los naturalistas creen en eso. Los simbolistas creen en que se han perdido religiones como viejas, y ellos recuperan como ciertos sentidos trascendentes de lo esotérico, lo sobrenatural, que es más grande que el hombre. Espíritus tan viejos que pertenecen a religiones olvidadísimas. La religión de Zoroastro, los dioses egipcios, cosas así de antaño. Pero en especial el movimiento de Géricault cree que los hombres son seres imperfectos y que hay que entenderlos por su imperfección, que en lugar de cancelar eso y creer que van a ser súper inteligentes, entender que van a fallar. Todo mundo falla si se le presiona el botón correcto. O sea, dadas las circunstancias, cualquier persona es falible. Y Géricault hace una serie de pinturas que le ganan la expulsión de Francia. Él es francés. Él hizo unas imágenes de oficiales napoleónicos huyendo del frente, pero además estableciendo que es natural que un soldado tenga miedo y que huya del frente a pesar de que tenga condecoraciones, medallas. Esto hizo que las autoridades artísticas le regalaron una beca, siendo franceses, al peor lugar al que podías premiar a un francés, que es a Inglaterra. Sí. Y entonces en Inglaterra él empezó a hacer retratos de la gente olvidada, la gente de los manicomios, locos porque son cleptómanos, porque son asesinos, porque tienen delirios de grandeza, y se va haciendo una fama a partir de lograr un tipo de como introyección psicológica que los demás no hacen, porque están demasiado perdidos en hacer retratos de héroes, de presidentes, de monarcas. Él agarra a la gente más pequeñita y los exhibe por sus miedos. La balsa de la Medusa tiene que ser el cuadro que de plano lo englobe todo y que sea el ejemplo más concreto del romanticismo decadentista. Es una historia que además en Europa en esa época lo supieron todos. En alguna parte de principios del siglo XIX sucede esto. Y a lo que hoy es una noticia que da la vuelta a todo el mundo y es conocido no solo en Europa sino también en México, ¿no? En todos lados que existe una prensa va a salir que fue una noticia conocidísima. La noticia responde a esto: hubo un crucero de pasajeros
que se supone que daría vueltas por las costas como de las islas griegas, parte de Alejandría. Es decir, el viaje era como por esa zona, por la cuna de la civilización. Era un viaje de placer, los pasajeros eran turistas y en fin, era un viaje que no tendría por qué haberse complicado. El barco llevaba demasiadas personas. El barco, como una cuestión comercial, fue construido por personas corruptas que decidieron esconder números y falsear documentos para hacer ver como un barco listo para tantos pasajeros a un barco que no cumplía con las especificaciones. Los constructores fallaron y escondieron sus fallos para cobrar. Ocurrió el 2 de julio de 1816. 1816, entonces está pintando 2 años después de que sucedió esto, como ejemplo de cómo estas ideas neoclásicas de las mejores personas en el mejor puesto y todos con mucho juicio y razón, falló absolutamente. Tenemos a los primeros que fallan, los constructores del barco. Tenemos a los segundos que fallan, como el propio staff que está manejando y piloteando esto. Se supone que el piloto el capitán tendría que ser la persona más experimentada, pero al parecer era el primo de alguien que daba las licencias, y no era, sí era un marinero, sí sabía navegar, pero no tenía la competencia para manejar algo tan grande ni saber qué hacer en un momento de crisis. Entonces era una persona que a partir de palancas había conseguido un puesto donde se le pagaba bien, pero no estaba preparado para lo que iba a suceder, ¿sí? Parte de esa no preparación es establecer un curso que no conviene en una temporada de tormentas que no conviene, que generó que el barco se hundiera en las costas de África. Sí. Y a la hora de unirse ya tenemos a los constructores que fallaron y al capitán mismo, ¿no? Quedaría o recaería la posibilidad de salvarse en los pasajeros mismos. Y las costumbres en aquellas épocas es que mujeres y niños primero es lo que sacas. Y fue al revés. Es decir, a la hora que el barco se hunde se empiezan a golpear entre ellos, se empiezan a lastimar entre ellos por querer llegar a los botes salvavidas antes. Se dan cuenta que los botes salvavidas no son suficientes, y se empiezan a aventar a los pocos que hay y a hundirlos o a romperlos completamente. Un grupo de personas, viéndose perdidos, arrancan las tablas de la cubierta y generan una balsa. Y en esa balsa se suben los que caben, pero viendo que también se podría hundir, se empiezan a golpear unos a otros para tumbar a los que sobran, y se queda un muy pequeño grupo. Creo que son 12 los que logran quedarse sobre esa tabla. Y flotando en la tormenta, se salvan de las olas para darse cuenta de lo que sigue, que es que se salvaron sin alimentos, sin equipaje, sin utensilios, y están a la merced del sol en un mar en donde no ven dónde hay tierra para ningún lado. Y pasan los días así, y los elementos y el sol los queman hasta que deciden empezarse a matar entre ellos unos a otros para comerse los unos a los otros. Y la imagen muestra algunos cuerpos que ya están ahí tirados. Hay una persona en un primer plano que está con la mirada perdida, es un hombre viejo pero fuerte, que se ve que está protegiendo con los brazos a alguien más joven que seguramente es como su hijo. El cuerpo de la persona está como muy blanco, se ve que murió ya un día antes o algo así, y lo está protegiendo para que no se metan con él los otros, ¿no? Vemos a estas personas quitarse lo que tienen de ropa para dar señales en el horizonte. En el cuadro en el horizonte no hay nada. Si uno le busca muy bien, hay un punto negro que no se podría saber si es una roca, un barco, un faro o una ola, ¿no? Ellos quieren creer que ya lo rescataron, llevan tanto tiempo a la merced del sol y con hambre que empiezan a oír voces y a tener visiones. Es decir, ante este ejercicio de la razón nos va a salvar, les presento a los locos, aquellos desprovistos de razón o cuyo juicio está trastocado simplemente por la experiencia misma de ser náufragos. Todo mundo falló en esa aventura. Los que construyen, los que manejan e incluso los que viajan. Este cuadro quedaría entonces como estampa de por qué el confiar tanto en la inteligencia es imposible, y sería, creo yo, el cuadro que mejor abandera el movimiento decadentista dentro de los románticos, ¿no?
creo que eso sería lo que podemos platicar de este cuadro.